Bienvenidas y bienvenidos al podcast Diálogos de Futuro desde el CLAD, Voces Iberoamericanas, una iniciativa conjunta entre la revista del CLAD, Reforma y Democracia, y el equipo Travesía a la Innovación Pública del Centro de Estudios de Estado y Sociedad de Argentina. Proponemos un espacio de diálogo sobre democracia, gestión y políticas públicas, gobernanza, función pública y demás temas de interés sobre lo público para nuestra región y para el mundo. El ciclo Diálogos de Futuro completó 4 temporadas entre 2021 y 2023, reuniendo 40 diálogos con expertos, incluyendo académicos y gestores públicos. Esta quinta temporada se proyecta desde el CLAD hacia toda la comunidad iberoamericana, acompañando el rol dinamizador de la revista Reforma y Democracia en su nueva etapa. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días para todas y todos. Es un placer darles la bienvenida a este séptimo episodio del podcast Diálogos de Futuro Diálogos de Futuro Voces Iberoamericanas, una iniciativa de la revista del CLAD, Reforma y Democracia, y el equipo de Travesía a la Innovación Pública del Centro de Estudios de Estado y Sociedad de Argentina. Este es nuestro último podcast del año 2025. Queremos agradecer a nuestra audiencia y esperamos continuar el año entrante trayendo temas de administración, gestión, políticas públicas tan importantes para nuestra región y tan importante este diálogo que hemos abierto con este podcast. Hoy tenemos el placer de tener como invitado a este episodio que hemos llamado Diseñar la transparencia para mejorar la ejecución presupuestal, a Carlos Miguel Rodríguez de Caires, quien fue el ganador del primer concurso realizado entre el Journal of Comparative Public Policy Analysis, JCPA, y la revista del CLAD Reforma y Democracia, que fue entregado en el 30 Congreso del CLAD realizado en noviembre en Asunción, Paraguay. Carlos enfrentó una competencia dura y presentó un trabajo realmente distinguido del que quiero hacer una breve introducción. Entonces, en palabras de las y los jurados, el documento El diseño de las políticas de transparencia presupuestaria en América Latina, un análisis comparado de Carlos Miguel Rodríguez de Caires, ha sido premiado por su solidez teórica, coherencia metodológica y claro marco comparativo. El jurado subrayó la originalidad y coherencia de su diseño analítico, que aplica una tipología rigurosa pero accesible a los patrones de transparencia presupuestaria en 16 países de América Latina. Y lo interesante es que este estudio no solo ofrece una contribución replicable y valiosa para el diseño comparativo de políticas públicas, pero sobre todo, digamos, tiene conclusiones y recomendaciones de política derivadas de un enfoque metodológico coherente e innovador. Esas son las palabras del jurado. Es por eso que tenemos el placer y el honor de contar con Carlos aquí en nuestro último episodio del podcast. Y como comentarista tendremos a Mercedes Diacovelo, que es mi coproductora en este podcast, pero que hoy está en el rol de comentarista, dado que ella fue una de las jurados del concurso. Mercedes, como ustedes saben, es investigadora en el CEDES, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Es profesora en maestrías y posgrados en numerosas universidades nacionales e internacionales y coproductora de este podcast. Por su parte, quiero introducir brevemente a Carlos Rodríguez. Carlos es politólogo y doctor en políticas públicas y actualmente es investigador postdoctoral en el Instituto de Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad Austral de Chile. Carlos se especializa en el análisis comparado de políticas públicas con énfasis en el mismo tema del que hoy nos ocuparemos, que es la transparencia presupuestaria, la gobernanza y la rendición de cuentas en América Latina. De manera que tengo el honor de estar muy bien acompañada. Dicho esto, Carlos, vamos a abrir, digamos,
este podcast con una pregunta un poco, con unas preguntas para calentar, para calentarnos. Entonces, un poco, ¿cuál fue el punto de partida de este trabajo? ¿O algo, digamos, hubo algo que te motivó a elegir este tema, esta área? Y muy interesante y muy importante, me parece a mí que le contemos a nuestras y a nuestros oyentes por qué la elección de un análisis comparado. Digamos que es un... Adelante, Carlos, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, María Victoria. Bueno, un saludo para ti, para Mercedes, para los oyentes. La verdad, un privilegio estar con ustedes y hablar de este tema que me apasiona tanto, con motivo de este premio que agradezco también tanto, este reconocimiento al trabajo bueno, se viene haciendo desde hace algunos años. Este tema para mí, el tema presupuestario en principio es el tema de mi carrera. Inicialmente me interesaba más la participación presupuestaria, entonces comencé un poco con el interés en las experiencias de presupuesto participativo y luego fui ampliando la mirada para entender, bueno, el gran ecosistema de la gobernanza presupuestaria en el que la participación, pero también la transparencia, la rendición de cuentas son factores claves, ¿no?, de la calidad de la gobernanza presupuestaria. Y me interesa el presupuesto porque finalmente uno, podemos decir que lo que un gobierno hace, cómo lo hace, debería ser visible en el presupuesto. Quizá es lo que decía Vildavsky, el instrumento de gobierno más importante. Y esa es una razón de entrada para ese recorte, ¿no? Finalmente, en tema fiscal y presupuestario como mi ámbito de interés. Y luego, la transparencia, hay algo de la transparencia presupuestaria que me llamó la atención desde el inicio. Cuando ustedes ven el ranking internacional, ahora que siempre hay un ranking para cualquier variable de gobernanza, van a ver en el índice de presupuesto abierto que de los 10 primeros países de la última edición, 7 no son economías avanzadas. Y de hecho, en ese primer listado de 10 países van a conseguir países de todas las regiones del mundo. Eso lo que me dice, lo que yo interpreto es que es una variable que sí es modificable por política pública, que no responde a los determinantes estructurales. Cuando ustedes habitualmente vemos los mapas de calidad de la gobernanza, Estado de Derecho, calidad de la democracia, casi siempre vemos los mismos colores, ¿no? Siempre vemos una distribución parecida. Y a mí que me interesa el análisis de políticas públicas, esto me da un escenario ideal, porque precisamente es un ámbito en el que las políticas hacen diferencia. A pesar de las restricciones estructurales, históricas, hay un espacio aquí para la acción de las políticas públicas. Y en particular el trabajo que presenté y que recibió este reconocimiento, lo que trata de indagar es por qué, si América Latina comparte un conjunto de tradiciones históricas, presupuestarias, una historia fiscal relativamente compartida y un conjunto de presiones similares, existe una brecha tan grande en el desempeño en términos de transparencia y de supervisión presupuestaria. ¿Qué pueden decir las políticas públicas sobre estas brechas? ¿Hay algo, precisamente hay algo que las políticas puedan ayudar a explicar de esta diferencia de desempeño? Y eso fue un poco la motivación de trabajar en este tema y con esta mirada de análisis de política pública. Muy bien. Mercedes, adelante. Sí, eso justamente te iba a decir. Algo que dijiste recién me despertó un interés que tiene que ver también con mi trayectoria en trabajos de evaluación de los sistemas de servicio civil. Vos dijiste en el medio de tu introducción, hay un ranking para todo, ¿no? Para cualquier variable, como que hay una desesperación de la academia en general y más que de la academia, por presión también de los organismos internacionales, ¿no? De generar que se refleje cuantitativamente esta valoración que hacemos de cómo funcionan diferentes aspectos el aspecto que sea, del funcionamiento del gobierno. Y a mí lo que me llamó la atención en tu trabajo, primero trajiste ahora que fue esa inusual aparición de casos no esperados en estos primeros puestos, fue un disparador. Eso es nuevo para mí porque no lo vi en la ponencia, porque era un recorte lo que hiciste, ¿no?, sobre tu proyecto global. Así que eso es un dato interesante. Pero además, a mí, leyendo el trabajo, ya me venía como resonando esto de
que vos hiciste una tipología y un modo de articulación, o sea, de sistematización de esta información que encontraste para mostrar las diferencias entre los países, que esquiva la construcción de un ranking. Elegiste un modo de presentarlo donde la tipología es, voy a hacerlo muy campestre, tipo mucho, poquito, nada, ¿no? Algunos que no aplica el análisis, otros que están ahí como desviados de lo esperable o del estándar buscado y otros que un grupo de países amplio que sí lo cumplen. Y te quería preguntar eso, si esto fue de movida, que vos dijiste, bueno, no, acá voy a ir directamente con una, creo que lo expresás como metodología como de contraste, ¿no? Como de, no recuerdo el término exacto, pero tiene que ver con comparar en general ciertas características de aquello que se espera o de las buenas prácticas esperadas con aquello que encontrás al revisar la normativa y las prácticas aplicadas en cada país. Esa conversación me gustaría tener sobre cómo fuiste construyendo esta aproximación eh, que resulta en el trabajo. Perfecto, gracias, Mercedes. Bueno, en efecto, sí, esta perspectiva del trabajo y de mi investigación es muy cualitativa. Entonces, si bien yo utilizo la información de los informes internacionales, ya que hay tres tipos de evaluaciones internacionales que son muy importantes, la que hace la Sociedad de Presupuesto Abierto o la Alianza de Presupuesto Abierto, quizá la más utilizada, pero también PEFA, que es este programa multilateral de análisis de la gobernanza financiera. También tienen unos indicadores de presupuesto y de transparencia presupuestaria, y el Fondo Monetario Internacional, que tiene una evaluación de transparencia fiscal. Son diferentes en sus énfasis relativos, pero proveen distintas formas de capturar este nivel de apertura o de transparencia de las finanzas públicas. En mi caso, con esta mirada más cualitativa, me interesaba ver clases de casos. Era un poco, a pesar de que cada caso es único, eso es un poco lo que sucede cuando hacemos trabajo cualitativo, la dificultad de comparar, porque finalmente hay tantas diferencias entre casos que es difícil llegar a ser dos casos comparables. El ponerlos en tipos de casos según el tipo de políticas que han adoptado y los signos de esas políticas en su trayectoria de gobierno, me permitía tener como esta agrupación para manejar un análisis de congruencia, así está denominado, que me permite eso, contrastar, como tú decías, Mercedes, en qué medida estas características de política están presentes en estos países y qué diferencia estos grupos de países en términos de sus políticas públicas, qué rasgos tienen unos con mayor desarrollo que otros. Y ahí utilizo esta idea de los tres patrones de políticas, que es un poco deductivo, pero también inductivo. Un poco venía de la literatura, de la investigación sobre los instrumentos de política de transparencia presupuestaria, pero luego lo reafirmo y lo enriquezco con el estudio de los casos. Entonces ahí diferencio un primer patrón de consolidación del presupuesto, esto que algunos no consideran que es parte de la transparencia, pero que básicamente es una forma de transparencia, fue la primera forma de transparencia que se da dentro de la estructura de gobierno, las agencias de gasto y el Ministerio de Finanzas, que aquí funge como un agente de control, básicamente para mantener la disciplina fiscal, asegurar la credibilidad presupuestaria. En segundo lugar, rastreo en los casos la presencia del segundo patrón de divulgación presupuestaria, saber en qué medida los países han adoptado los instrumentos para divulgar la información del presupuesto, ponerla al acceso público, pero de una manera global y casi siempre en el formato y en el estilo de información que ya se producía. Es decir, yo ya tengo una información que estoy generando porque el proceso presupuestario lo cumplo y en ese proceso genero documentos, genero datos y simplemente los hago de acceso público. Es una transparencia también de bajo esfuerzo en ese sentido. Y el tercer eh, patrón es la apertura presupuestaria, que es básicamente comprender que esa divulgación en bruto, divulgación con los formatos propios insuficiente, no activa un ecosistema de accountability y entonces se necesita, por un lado, focalizar la transparencia, mejorar la calidad de la información, diversificar esa oferta de información, ampliar las oportunidades de cruce. Bueno, entonces
Ese primer patrón que se caracteriza por la credibilidad del presupuesto y es una forma de transparencia interna, se le suma un segundo patrón que es lo que habitualmente nosotros entendemos como transparencia, que es básicamente utilizar la información, la documentación que ya produce el gobierno como parte del proceso presupuestario y ponerla al acceso público, hacerla accesible de una manera global, indiferenciada, ¿no? Porque ahí la información ha sido producida en función de las necesidades propias del gobierno y del proceso presupuestario, no con la vista puesta en las necesidades del público. Y un tercer patrón, este de apertura presupuestaria, podríamos decir el más avanzado, complementa estos esfuerzos previos porque ahora desarrolla un esfuerzo, una estrategia de transparencia focalizada ofreciendo entonces una mayor diversificación de la información presupuestaria, mayores posibilidades de consulta, de análisis a través de los datos abiertos, por ejemplo, posibilidades de intercambiar información, cruzar información presupuestaria, y finalmente el fortalecimiento de las capacidades de los agentes de control. Sí, perfecto. Em, Vamos a mirar esto como desde una perspectiva práctica, digamos, interesante estos como tres niveles de profundización en la transparencia. Y bueno, desde una perspectiva práctica, ¿cómo, digamos, para qué nos sirve conocer que existen tres niveles? ¿Para qué nos sirve la comparación, que es una pregunta que a mí me parece fundamental en términos de políticas públicas, en términos de la praxis de gobierno? Como dices tú, decías tú, que me pareció muy interesante, el presupuesto como instrumento de gobierno, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un instrumento fundamental que es el manejo de los recursos públicos, que como tú dices en tu trabajo son escasos, siempre, digamos, implicarán prioridades, siempre habrá tensiones, digamos, y más allá no te concentras en esa parte que, digamos, es bastante compleja, pero una vez se han tomado las decisiones de la transparencia y de la accountability, de esa ejecución, digamos, de esa utilización de esos recursos, es que va a depender del grado de eficiencia y el grado de bienestar, seguridad y desarrollo que un Estado, pues que un gobierno pueda proveer, y también pues el grado de satisfacción, la confianza, es decir, tiene un impacto enorme, digamos, sobre el ecosistema sociopolítico de cualquier país. Entonces, digamos, teniendo en cuenta que estamos hablando de algo tan significativo, ¿qué es lo que, digamos, para qué nos sirve conocer esto que tú investigaste y para qué nos sirve comparar en términos prácticos? Bien, gracias, María Victoria. Yo primero diría que una característica de muchas políticas, pero la presupuestaria sin duda de manera más clara es que las vas a encontrar esta política desarrollada en los diferentes países, porque finalmente todos los países tienen un sistema presupuestario, hay un nivel de homologación del sistema y de las prácticas bastante alto, porque finalmente hay una gran influencia de los organismos internacionales, como comentaba Mercedes, y hay una esfuerzo de estandarización a través de códigos internacionales que han permeado a los países y entonces encuentras prácticas muy parecidas. A pesar de esas semejanzas, eso ya abre una posibilidad de comparación muy importante. Tienes finalmente, pongamos un instrumento como las reglas fiscales, lo tienes en casi todos los países de América Latina. Sin embargo, su desempeño, su eficacia, su diseño varían. Entonces, a mí me parece que eso es un punto de partida importante para valorar la comparación entre países. Y luego este ejercicio de aprendizaje entre países ya se da. Entre los funcionarios hay redes, hay foros internacionales en los que esto es moneda diaria, moneda cotidiana. La investigación lo que puede es tratar de sistematizar esto y tratar de transmitir algunas lecciones de una manera más precisa. En mi investigación, un poco la lección que yo le daría, no basta con divulgar información, insuficiente, ¿no? Em, hay un gran esfuerzo por producir y divulgar información, pero si esta información no está adaptada a las necesidades de los actores y los actores del otro lado no son capaces de utilizarla, realmente no mueve la aguja, ¿no? El nivel de transparencia no mueve la aguja. Y un poco lo que vemos es
sistemas fiscales y finanzas públicas mucho más transparentes, pero no por ello más legítimas. Con lo que ha sucedido con los distintos estallidos en América Latina nos dice que la gente, los ciudadanos sienten insatisfacción en cómo el gobierno administra los recursos públicos. Es una variable muy importante detrás de muchas protestas, protestas contra las reformas tributarias, protestas contra la calidad de los servicios, protestas contra la corrupción. Entonces, ahí hay un rol clave del el diseño de la política. Cómo hacer la política más efectiva para que tenga impacto en este tipo de variables como la confianza y la legitimidad. Y es a partir de este esfuerzo extra por producir una transparencia útil, realmente útil, que realmente comunique, que realmente sea utilizada en los circuitos de control, de accountability, y produzca entonces los efectos que esperamos de una mejor supervisión presupuestaria. Gracias, Carlos. Mercedes. Sí, hay algo que me pareció importante ya desde leer el trabajo, pero ahora lo estás resaltando de manera como más enfática, y es el hecho de que muchas de estas buenas prácticas o aquellos países que logran resolver con alguna estrategia más efectiva llegar a este tercer nivel, que es el que se busca, ya tiene como foros de intercambio y de redes por la profesionalización que tiene el área financiera en todos los países. De hecho, eso lo hemos visto siempre, es como un clásico en las evaluaciones de servicio civil, que las famosas islas de excelencia, o bajo el titular que uno quiera ponerles, suelen estar vinculadas a estos aspectos por mucho de lo que dijiste, mucho de lo que aplica a tu análisis respecto de en qué medida los países llegan o no a establecer sistemas de transparencia. Pueden tener más o menos, pero todos algo hacen por las presiones internacionales, por el propio país, el interés en poder llevar a cabo. Para llevar a cabo el plan de gobierno necesitas disponer de los recursos, para eso necesitas un sistema presupuestario, quieras o no, y tengas la ideología que tengas. Entonces, eso existe, y existen foros, aún con estas diferencias de énfasis, de miradas sobre el rol del Estado y demás, donde se intercambian entre estas áreas, ¿no? Económico-financieras de los países en el mundo, en todos los países, en el mundo global, pero también en la región, nuestra región, ¿no? En América Latina. Y lo que a mí me queda como picando ahí es el tema de como la doble, o nada, para dónde va la causalidad, o si es una especie de bucle, donde porque tenés un segmento más profesionalizado, porque los países no quieren arriesgarse con este tema. Con otros puede ser, ¿no? Que pongan gente que no tenga idea, pero en el área económico-financiera no vas a poner a alguien que no tenga las competencias para estar en el estándar y en el mainstream de lo que se está discutiendo, aunque sea para hacer una cosa distinta, aunque sea para trabajar desde la heterodoxia, necesitas conocer muy bien este lenguaje y estas buenas prácticas. Entonces, me queda eso de estos países logran hacer algo porque está la profesionalización sucede porque están estos sistemas instalados y necesitan profesionales. Entonces se arma como una situación ahí donde por un lado colabora, ¿no? Colabora con que sea posible esto que decís, que si vos encontraste, que es lo que me parece más interesante, porque tengo con mi corazón de gestora pública, ¿no? Vos encontraste un área, este diseño de la política presupuestaria, que es un botón que los gobiernos pueden operar para mejorar, y además en un segmento donde hay un área profesional que sabe, que puede aprovechar este know-how que surge de esta investigación y aplicarlo y ponerle énfasis, y al mismo tiempo esto puede servir para volver a enriquecer esta profesionalización del área. No es una pregunta esto, no es que tiene signo de interrogación al final, es una reflexión que te devuelvo como para ver si te despierta algo, si en tu proceso de investigación te surgió esto de pensar que estás hablando sobre un segmento en términos relativos altamente profesionalizado en cualquier país, pero se nota más en América Latina porque tendemos a tener como bolsones de
De lo No de contrario. falta de capacidad, pero sí por ahí de otro modo de designación por confianza política o por retribución de favores electorales o lo que sea, que por ahí no es tan fuerte en otras áreas del planeta. Ahí va. Bueno, Hombre, muy adelante, interesante. adelante, Carlos. Si quieres, yo lo que quería era un poco aprovechando la repente, digamos, uno me parece muy interesante esto porque lo que quiero entender de lo que dice Mercedes es que debería ser más fácil, entre comillas, digamos, es un sector más con mayor capacidad, que podríamos caracterizar con mayor capacidad dentro de nuestros estados en América Latina que otros por el grado de especialización y profesionalización que tienen. Sin embargo, lo interesante es que lo que tu trabajo muestra es que a pesar de eso, digamos, y que las presiones internacionales son más, también son más presentes en este sector, las estandarizaciones de la normatividad internacional es más clara en este sector, las normas financieras, las de contabilidad, etcétera. A pesar de eso, lo que tú encuentras es un grado de dispersión en estos 16 países de América Latina, ¿cierto? Y quisiera que nos contaras sobre el grado de dispersión, es decir, qué es lo que muestra la dispersión, qué es lo que a pesar, digamos, de lo que plantea Mercedes y de lo que sabemos, hace que exista este grado de dispersión que tú muestras. Digamos, tú lo conviertes luego como en tres cajitas, ¿verdad? En tres categorías analíticas, pero sigue habiendo un grado de dispersión teniendo en cuenta que son 16 países. Quisiera que nos contaras un poco cuál es el grado de dispersión, quiénes están allí y cuál es tu interpretación del porqué del grado de dispersión. Perfecto, gracias, gracias, muy bien. Fíjense, yo le doy mucha importancia a esa variable, al factor del nivel de profesionalización y en particular de la existencia de una tecnocracia económica más fuerte y más poderosa o no en los ministerios de finanzas, porque aquí hay como dos factores, influencias de la tecnocracia. Por un lado, la tecnocracia puede resistir la transparencia en el sentido de la transparencia y supervisión sobre nosotros, pero por el otro lado, la tecnocracia puede usar la transparencia como un recurso para consolidar su poder y sus objetivos. Finalmente, usar la transparencia para supervisar a los otros. Un caso que es un poco más profundidad es el caso de Perú. Y uno, creo que esto no sucede solo allá, pero ahí es muy claro. El Ministerio de Economía tiene problemas de servicio civil y es muy claro cómo las autoridades de finanzas en Perú utilizan la transparencia para contener las presiones de gasto de los alcaldes, de las autoridades del Poder Ejecutivo, mostrándoles el nivel de ejecución presupuestaria y diciéndoles, pero ¿cómo me pides más recursos si tu nivel de ejecución es este? Entonces, esa información, ese indicador del nivel de ejecución presupuestaria y de su transparencia es muy importante en ese contexto como un recurso de la tecnocracia. Entonces, es una visión tradicional como guardián fiscal o si la tecnocracia más bien ha adoptado una visión más progresiva de calidad del gasto, ¿no? ¿Cómo se entiende su rol? Entonces, eso por un lado, respecto a la dispersión, en la que esto sin duda es un factor importante, lo que yo encuentro es los países tienen una amplia variación, como les decía, en cuán transparentes son, cuánta información colocan al acceso público y qué tan efectivos son los mecanismos de supervisión presupuestaria, en particular los dos principales, el mecanismo político que realizan los congresos, los poderes legislativos, y el mecanismo administrativo que realizan las entidades de fiscalización, las contralorías, tribunales de cuentas. Entonces, lo que encuentro es que los países que han avanzado más en el desarrollo de su política de transparencia, que tienen un mejor desempeño, también son aquellos que tienen más mecanismos de supervisión más robustos. Y lo que intento es explicar por qué los países, por qué tenemos esta variación en términos de las políticas adoptadas. Los países que solo han adoptado un patrón de consolidación y que no han continuado el desarrollo de densificando la política de transparencia, habitualmente son países que dependen mucho de las rentas externas o de donaciones internacionales. Entonces, esto les da un colchón contra las presiones externas, les permite independizar un poco su política fiscal de las presiones que tienden hacia la transparencia.
Y los países, un segundo grupo de países que han desarrollado políticas de divulgación, pero no han avanzado a la apertura, están en un segundo nivel en ese sentido, son países en los que los mecanismos de supervisión son débiles y lo que yo pude ver claramente es que son países donde los incentivos y las capacidades del poder legislativo y la autonomía de las entidades de fiscalización son débiles. Hay un punto en el cual, y eso es habitual en la investigación académica, esa famosa endogeneidad. No sabemos cuál es causa y cuál es efecto, porque se relacionan en un bucle. Sabemos que la transparencia influye en la contability, pero luego sabemos que la contability también puede ayudar a crear más transparencia. Entonces, aquí hay un poco de eso. En la medida en que los países tienen mecanismos de accountability más fuertes, ellos mismos son motores del avance de la transparencia. Generan presiones a favor de la transparencia porque tienen esas capacidades institucionales para hacerlo. Y en cambio, cuando la transparencia es muy débil y estos mecanismos no se han desarrollado, no se cumple este ciclo de vuelta, ¿no? No hay un regreso de mecanismos de control más fuertes, son también causa de mayor transparencia, presionan a favor de la mayor transparencia. Eso es un poco lo que quizá en el documento no está, al tener la oportunidad de comentarlo, quizá lo hago ver más claro, a veces lo pongo más en contexto, pero esa es un poco la idea que está en el trabajo. Em, Esa es la Adelante, no. intención, eso es lo que te iba a decir, Victoria, esa es la intención de este espacio. No quedarnos solamente con relatar un recorte de todo este proceso que vos llevás a cabo, que tiene que ver con un proceso de investigación largo y demás, y que tiene múltiples productos y publicaciones y demás, de lo cual vimos solo un recorte que nos impactó, por eso estamos acá, pero que tiene que ver con algo como que también al conversar despierta interés por ahí en otros aspectos. Eh, y me gustó mucho el modo en que lo pusiste, ¿no? De esta cuestión de los bucles y el tema de la causalidad, que es complicado, o sea, uno trata de desentrañarlo para explicar, pero bueno, es parte de la realidad, que las variables se realimentan mutuamente y esa era como mi reflexión previa también, ¿no? Con el tema de la profesionalización, que es como el tema con el que yo trabajo. Eh, y hay algo que a mí me gusta de esto, y es que por más que vos no tengas aquí la típica situación, vuelvo sobre la idea esta, ¿no? Del ranking, que yo voy a ir a mirar al que se sacó más puntaje, ¿no? Como uno dice eso, por eso la desesperación, sobre todo en los organismos internacionales, de poner los países del más alto al más petizo, como digo yo, ¿no? Como de tener claro un mapa y decir, ¿a quién voy a mirar? Pero el problema que tiene es que primero, todas las dificultades metodológicas de ordenar, este orden absoluto, en realidad muchas veces es un poco forzado y lleva a no ver cosas más profundas, aspectos más profundos por un lado, y por otro que por ahí te sesga a mirar algún país que está primero en el ranking por cuestiones, como vos decías antes, ¿no? Como más estructurales o que tienen que ver con cuestiones más coyunturales o que tienen que ver con la misma gobernanza, pero por fuera, en este caso de lo presupuestario, la gobernanza en general o el sistema político, lo que sea, que es la dificultad de comparación de la que hablábamos antes. Pero más allá de eso, por eso a mí me gusta lo de la idea de grupos o bloques. De hecho, el modo en que miramos la producción de el famoso estudio este que sigue vigente de la evaluación de los servicios civiles en la región, si bien hay un ranking, porque nada, la metodología está pensada desde ese lugar, la interpretación de los datos se hace en términos de alto, medio y bajo, porque es lo que realmente, al final del día, cuando empezás a tratar de explicar las diferencias, los puntajes con mínima diferencia no te están diciendo tanto, sino estas cuestiones más globales, más en el término este de la tipología que vos estableciste. Entonces, me parece que está bueno porque de todos modos está la posibilidad de ir a buscar las buenas prácticas. Vos tenés este bloque de estos países lograron hacerlo, ¿no? Llegar a este nivel donde llegamos a al tercer tipo, a la tercera alternativa de apertura, que de acuerdo a lo que dicen los estándares internacionales, las buenas prácticas, estas redes donde se comparten
iniciativas, las pretensiones de los organismos internacionales, las pretensiones de los gobiernos y demás, es el deber ser o lo que se espera o la aspiración, y uno puede ir a ese grupo y buscar también dónde la situación estructural es más parecida a tu propio país, ¿se entiende? O sea, no estás diciendo hay que ir a mirar a tal porque tiene todo resuelto, sino dentro de este grupo, por distintas vías y en distinta medida, tenés acá buenas prácticas para ir a indagar y ver desde dónde se puede establecer alguna mejora o alguna iniciativa en tu propio país. Eso volviendo sobre la idea esta de ranking versus tipología que me parece muy útil. Claro, claro. Digamos, porque los rankings no comparan. Mercedes, digamos, esto es una cosa muy interesante. Digamos, el ranking ordena, pero no compara. La Exacto. comparación le queda a los investigadores, le queda a los directivos y funcionarios líderes de lo público, ya sean ONGs, ya sean organismos como el CLAD. Digamos, el calificar ese ranking, el cualificarlo, nos corresponde, digamos, le corresponde, y en este caso por eso el trabajo de Carlos es tan interesante, porque como él decía, los rankings existen, pero los rankings no comparan, los rankings lo que hacen es ordenar. Entonces la comparación tiene un valor de calificación y de comprensión sobre la realidad, de meterse con el porqué, que es, digamos, que es el gran valor que tiene la comparación y que yo creo que en América Latina, para pasar a la siguiente pregunta, digamos, ha sido, digamos, una de las debilidades algo que nos debilita como región, algo que construye, digamos, esta integración regional. Se construye también teniendo lenguajes comunes, digamos, empezando a hablar de lo mismo con las mismas palabras y a entender lo mismo. Y eso, digamos, es un ejercicio que la comparación nos permite, nos regala, y digamos, por eso este llamado, digamos, a que haya más estudios comparativos, pero digamos, y que también obviamente tienen limitaciones, pero digamos, pero que como valor en términos de aprendizajes, que creo que era algo que Carlos reseñaba y que también tú, digamos, a ti te parece súper importante, en términos de aprendizaje, la potencialidad de la comparación es muy alta. Dicho esto, paso a preguntarte algo que tiene, que digamos que es, que lo que quiero decirte ahora, lo que quisiera preguntarte es, digamos, si tuvieras que profundizar con lo que aprendiste en este trabajo de investigación que hiciste, comparando, digamos, políticas de transparencia y en 16 países de América Latina, que si tuvieras que darle continuidad, ¿qué variables o aspectos añadirías? ¿Qué te quedó faltando? ¿Qué te quedó faltando? Uno siempre termina y sabe que algo le quedó faltando, ya el tiempo no lo deja, pero ¿qué te quedó faltando? ¿Qué quisieras profundizar o qué quisieras más bien si fuera como estamos en Navidad y bueno, o los Reyes Magos o bueno, no sé, lo que sea, una hada madrina, no importa, te regalara un deseo, ¿qué te quedó faltando? Excelente. Bueno, siempre queda faltando en efecto, María Victoria, siempre la investigación es un recorte tal cual de la realidad, muchas veces simplificando muchas cosas, ¿no? Más aún en la investigación comparada, en el que tenemos que dejar fuera muchos aspectos idiosincráticos, ¿no? Variables que son importantes en un país, pero que en otros no lo son y entonces te resultan, no son útiles para la explicación en este caso. Entonces, ahí hay un par de cosas que a mí me parecen importantes porque las identifiqué como tales. Uno es este de la Agencia Financiera Central, que son los ministerios de finanzas. Hay algunos trabajos previos, en particular uno de Alberto Arenas y Edgardo Mosqueira, que está publicado como documento de trabajo de la CEPAL, sobre el diseño institucional y la cultura institucional de estas instituciones. O sea, en qué medida estas instituciones siguen ancladas en un modelo tradicional como el rol de guardián fiscal. Esto es básicamente su misión institucional es evitar el déficit, evitar el exceso de endeudamiento. O en qué medida han ido transitando en algunos países más que en otros a una cultura de la promoción de la calidad del gasto, ¿no? Este es
que tiene que ver con el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación, que tiene que ver con el desarrollo de presupuesto por resultados, con el fortalecimiento de los criterios de asignación del espacio fiscal, ¿no? Muchas veces eh, queda un espacio fiscal que suele ser muy pequeño, es mucho menor de lo que los quisieran los políticos, pero bueno, ¿cómo se distribuye ese excedente que el próximo año se tiene? ¿A qué programa se le asigna ese presupuesto? Hacer esto de una manera mucho más analítica es parte de lo que estas instituciones están desarrollando. Eso es algo que lo veo importante porque finalmente este es el ente rector de la política de transparencia presupuestaria. Su concepción y su cultura institucional va a permear la política de transparencia presupuestaria. Porque también es importante enfatizar esto, como este sistema y este sector de políticas, las finanzas públicas, es tan poderoso, casi siempre el desarrollo de la política de transparencia en este sector va más por el Ministerio de Finanzas que por la institución de acceso a la información pública. Es decir, juega un rol más importante que la entidad rectora de la política de transparencia, que es la transparencia pública en general. Y una segunda cosa es una idea de Paolo de Rencio, ¿no? Que está publicada hace poco, es y comprender los ecosistemas de control fiscal. Yo en este trabajo me concentré en dos mecanismos de control fiscal, el poder legislativo y la entidad fiscalizadora. Son los dos más importantes, pero no son todas las entidades que hacen supervisión del presupuesto. Hay otros actores de la sociedad civil, del sector privado, del sector académico, otras entidades de control del Estado que también participan en este ecosistema y cuya función, cuyo rol finalmente complementa eh, estas instituciones principales, generando un ecosistema más efectivo, más robusto, mejor, más colaborativo o no. Entiendo un poco de... Obviamente, la fortaleza de este ecosistema va a depender, para ejercer control hay un requisito básico, la información. Si este ecosistema no es alimentado por información de manera oportuna, precisa, comprensible, por supuesto, el ecosistema no va a funcionar, pero la transparencia aquí es necesaria, pero no es suficiente. Por eso, poco la idea de apertura es también desarrollar estos mecanismos de control fiscal y crear este ecosistema más robusto. Pero no sabemos, parte de lo que yo quiero es solamente describir los ecosistemas, saber qué entidades de la sociedad civil en cada país realizan incidencia presupuestaria, realizan análisis presupuestario en el sector niñez, en el sector agua y saneamiento. Eso es un poco un tema que está todavía por trabajarse, ¿no? Está por tener esta visión integral del ecosistema de control. Esas son dos cosas que pediría para mi regalo de Navidad. Gracias, Bueno, gracias. muy bueno, Mercedes. muy bueno. Justo mencionas en el trabajo el tema este del control desde la... Siempre hay una comisión presupuestaria, bueno, en en las legislaturas, en los congresos, en los países, y ahí vuelvo sobre el tema de la profesionalización también. Suelen ser los legislativos, justamente por su naturaleza, ¿no? Que tiene que ver con la representatividad, la representación política y demás, que para estos temas que son más técnicos y demás, por más que tienen sus cuerpos de asesores y todo, mi impresión siempre fue que es donde queda más un gap entre el funcionario que va a rendir cuentas, ¿no? Tenemos una audiencia y va el secretario de Hacienda, el ministro, lo que sea, a rendir cuentas. Pero del otro lado, lo que encontramos es una discusión que va más por el lado de lo político o lo ideológico que del conocimiento más detallado de cómo analizar y cómo responder al informe que se da. Y ahí me parece buenísimo, nuevo bucle sobre tu trabajo, cuando vos estás en la tercera cajita, como decía antes Victoria, ¿no? El tercer tipo, que es el más sofisticado al que aspiramos, que es de la apertura, debería haber un lenguaje y una posibilidad de apropiación del otro lado que sea más posible. Y me parece importantísimo porque lo mismo que con el tema de empoderar a la ciudadanía, todo bien, ¿no? Le damos la información y todo, pero ¿qué capacidad tienen? ¿Cuáles son las ONGs en nuestros países o los think tanks que realmente pueden tomar esa información, interpretarla y poder hacer algo con eso y que no sea simplemente una catarsis
de hablar en el aire, ¿no? Lo Mm. mío es muy tanguero, pero es café la humedad, tipo así. Claro, nos juntamos y hablamos, que las diatribas contra, que se gasta plata, pero en realidad sin mucha posibilidad de discusión en términos como más, no digo más técnicos, sino tal cual, como más concretos y más prácticos que permitan un diálogo, porque es legítimo. O sea, es verdad que tenemos que rendir cuentas a la ciudadanía y una manera es a través de estas comisiones que están los legisladores tratando de ejercer su rol, de ver qué es lo que está pasando con la ejecución presupuestaria del Poder Ejecutivo, ¿no? Así que me parece que ahí hay un plus en el tema este de que esta tercera, que la apertura también permite que esto sea más posible. Puedo, perdón, Carlos, antes, para volver pregunta a este comentario de Mercedes que me parece muy interesante y muy importante porque, digamos, esta brecha de lenguaje, digamos, de lenguaje y el lenguaje expresa de alguna manera, y tú lo dijiste antes en algún momento de esta conversación, digamos, el lenguaje expresa mi grado de interés en las y los demás actores, ¿cierto? O sea, yo Ministerio de Hacienda soy, los ministerios de Hacienda suelen ser de los menos interesados en conversar con otros, ¿cierto? O sea, para ponerlo aquí sobre la mesa tal cual es. Entonces, digamos, y es una pregunta casi de cierre y recojo el comentario tan interesante de Mercedes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Digamos, ¿qué nos enseñó tu trabajo? Y si no, ¿qué crees tú igual? Porque pues es tu área de trabajo. ¿Qué podemos hacer para cerrar esa brecha del lenguaje, digamos, para que dejemos de hablar para nosotros mismos, porque se vuelve endogámico, aunque yo sea transparente, como tú dices, es decir, yo puedo poner la información allí disponible al público, pero la pongo en japonés, o sea, para que nos entendamos. Y mi público habla español o castellano, como lo quieras llamar, y yo lo pongo en un idioma totalmente inasequible. Entonces, ¿qué nos enseña tu trabajo o qué nos enseñas tú que conoces tanto de esto, por favor? Gracias. Bueno, esa es una pregunta sumamente interesante porque es uno de los obstáculos más importantes que tiene que superar una política de transparencia efectiva y que tiene dos partes. Por un lado, la sobrecarga cognitiva. Ustedes como especialistas en gestión pública lo saben, todo el volumen de información que se produce a lo largo de un año en materia presupuestaria. Es ingente porque además la ejecución presupuestaria se hace de manera descentralizada. Entonces, cada proceso de ejecución del gasto genera una cantidad de documentación con fines de control, con fines de orden administrativo inmensa. Entonces, por un lado, es muy fácil sobrecargar a tu audiencia con la información presupuestaria de manera que no se hagan ni idea de lo que estás haciendo. Y en segundo lugar, tal cual, la complejidad técnica, el uso de un vocabulario, de una nomenclatura específica, la partida 010305, ustedes conocen de qué se trata. Entonces, ahí hay dos desafíos importantísimos que definen qué tan transparente es un presupuesto, independientemente otra vez de cuánta información se divulgue. Y ahí entonces hay por un lado, el esfuerzo por simplificación de la información que se manifiesta, quizá el instrumento más importante es el presupuesto ciudadano, los informes simplificados que son versiones ciudadanas de los documentos principales. Un documento de 500 páginas que tiene un resumen animado, interactivo de 10 páginas. Y en segundo lugar, la capacidad de desarrollar en los actores, en este caso del Congreso, por ejemplo, habilidades para reducir la asimetría de información que existe entre los funcionarios del Ministerio de Finanzas y los congresistas como agentes de supervisión legislativa. Ahí entra sin duda el rol de las oficinas técnicas de presupuesto en los congresos, en los poderes legislativos, una institución que no todos los países tienen y que donde la tienen son sumamente pequeñas. Ustedes comparen el CBO, el Congressional Budget Office de Estados Unidos, es una institución creo que de unos 3.000 funcionarios, con una oficina técnica como por ejemplo la Oficina de Presupuesto del Congreso en Argentina, que existe, que ya es un gran avance, pero que en términos de capacidad de trabajo es muy pequeña, es muy limitada. Ese es un trabajo en desarrollo, parte de lo que menciono como esfuerzos de apertura, de este desarrollo de instrumentos e instituciones de control
Y una segunda es los consejos fiscales independientes, que también tienen 10 años en difusión en América Latina y hacen algo parecido en otra parte, una de las partes quizá donde la simetría es más compleja, en la parte macrofiscal, justamente ahí donde se hacen modelos de proyección de ingresos, se hacen estimaciones estocásticas, modelos base. Es una gran asimetría. Entonces, ellos hacen una evaluación independiente de qué tan fiables son estos modelos, qué tan confiables son las proyecciones, y hacen un informe al público, un informe al Congreso, que ayuda a reducir esa ventaja de técnica que tienen los funcionarios. Es un trabajo complejo, difícil, pero imprescindible si queremos un presupuesto mejor sometido a la supervisión. Eh, Perfecto, perfecto. Más capaz de hablar con su ciudadanía, Ahí ¿verdad? va. sí. Y Muy yo bien. tengo fe en que eso es posible por un lado y que hay interés. Yo creo que de a poco estos sistemas con el que vos trabajás es un sistema transversal e interno. O sea, la ciudadanía no va a salir a la calle diciendo, ah, está mal armado el presupuesto, no sé qué, o hay un control que no funciona en algo que tiene que ver con un área transversal que es fundamental, pero que no tiene directa relación con el interés de la ciudadanía. Lo mismo pasa con mi tema, empleo público. Son los temas que no son sexy, digamos, no es que la gente va a cortar una calle porque hay un concurso que no se sabe muy bien cómo se hizo o un presupuesto que no fue bien comunicado. Pero sí sabemos que son fundamentales para que lo otro suceda, con lo cual tenemos que ir por ahí. Pero en mi experiencia yo veo una conversación en estas áreas como más tecnocráticas, digamos. De hecho, el trabajo que hago de formación ejecutiva muchas veces es en estas áreas y cada vez más piden cuestiones que tienen que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Temas como comunicación, incluso planificación, pero no en términos de cuestiones técnicas, sino cómo hacer para que quede claro en qué medida esto que hacemos se alinea con un valor público que tiene incidencia hacia afuera. Lo veo cada vez más y trabajo de hecho mucho con las tesorerías públicas en Argentina, que tienen una asociación de tesorerías en todo el país, que bueno, no es el área presupuestaria, pero está ahí pegadísimo, ¿no? Están muy relacionados y forman parte del mismo club, digamos, de la misma, de la misma, las mismas redes, las mismas instituciones que nuclean a toda el área económico-presupuestaria en la región. Así que yo creo que por ahí hay un interés. Por supuesto que, como bien decís vos, hay una dispersión, aún en los casos en los que los países tienen este interés y han hecho algo, hay muchos perfiles diferentes, pero me parece que por ahí hay un poquito más tal vez por esta cuestión de lo que vos trajiste al principio, estas crisis tan brutales de confianza de la ciudadanía, que hace que aún quienes se encargan de prestar servicios hacia otras áreas del Estado, como es el caso de estos sistemas, se empiezan a preocupar. Momento, ¿cómo tenemos que hacer para que lo que hacemos redunde en una mirada más confiada de parte de la ciudadanía respecto de los estados en la región? Bueno, Mercedes, gracias nuevamente por el comentario. Me parece además que nuevamente lo quiero volver la última pregunta para Carlos antes de cerrar. Y es que, digamos, esta fractura, digamos, al interior de los propios estados, entre las instituciones, que creo que es a lo que apunta un poco Mercedes, digamos, este autismo de los organismos financieros, yo ya me arriesgo del todo porque es el último episodio y desafortunadamente es un poco como se siente, digamos, es como tú dices, tenemos mucha experiencia en el sector público, en la gestión de lo público y uno siempre encuentra que, digamos, si hay una caja negra del Ministerio de Finanzas economía, o sea, ese es el que ha logrado y el que se siente orgullosamente caja negra. Digamos que para decirlo alguna exagerando, indudablemente hay esfuerzos interesantes, pero este poder económico, digamos, este poder que le da al manejo de los recursos económicos, que ha ido empezando a abrirse, como también dice Mercedes, ¿cierto? Lo que llaman habilidades blandas, que no son blandas, pero así las llaman, sí que es la capacidad de comunicar, de entender de escuchar, esa es una de las más importantes, digamos, y que están empezando a adquirir. Sin embargo, y por eso es la última pregunta,
digamos, nos vamos a centrar ahora digamos, en el sistema institucional de los estados, de los gobiernos, digamos. No es solamente hacia afuera, que digamos es todo este ejercicio de mirar, pero bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo me comunico con mis pares? ¿Cómo me comunico con los otros ministerios? Entonces, no sé si, digamos, lo que quisieras que nos contaras un poco también nuevamente desde tu experticia y digamos, conocimiento en esto, ¿qué tan, qué pasa allí? ¿Qué pasa en ese diálogo entre pares? Ya entendimos que hacia afuera, muy interesante la clasificación, la reflexión y digamos, y el espacio que abres para mejora con el trabajo que hiciste. Pero bueno, ¿qué pasa interpares? Ya, María Victoria, ahí es interpares dentro de del mismo país. Sí, 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 fíjate. Hay también esta supremacía de los ministerios de finanzas y este conflicto casi inevitable entre gastadores y retenedores del gasto, ¿no? El Ministerio de Finanzas se ve como una agencia única porque es la única agencia que no tiene una clientela a la que servir. Entonces, su preocupación es mantener los agregados económicos bajo control contra las presiones que recibe de todos los flancos posibles. Entonces, del propio presidente, de los otros ministros, de los gobiernos locales, de la sociedad que demanda atención a la salud, a la educación. Entonces, eso ha llevado a una actitud, sí, quizá un poco defensiva en esa relación y eso, y no desean involucrarse mucho. Pero incluso yo te diría, el último código del Fondo Monetario Internacional, Código de Transparencia Fiscal, innova en una cosa que se consideraba imposible, que es que el Fondo Monetario Internacional recomienda promover la transparencia en política fiscal y la participación en la política fiscal, algo que es contrario a la ortodoxia de disciplina fiscal que había desarrollado durante décadas, pero que es clave para lograr una mayor legitimidad de la política fiscal. Y finalmente, erosionar la legitimidad de la política fiscal produce consecuencias negativas en última instancia y es uno de los motores del populismo. Entonces, creo que ahí hay mucho trabajo por hacer de sensibilización de los funcionarios del área técnica, presupuestaria, contable, financiera. Eh, Hay muchos avances en este proceso de transición institucional donde ya se abandona esta idea rígida y ceñida a la disciplina y se piensa más en términos de modernización del Estado y de desarrollo de calidad del gasto, esta eficiencia del gasto en términos más amplios, pero hay todavía mucho trabajo por hacer y mucha pedagogía en términos de fortalecimiento de la transparencia y la participación. Hay avances porque, claro, esto es un reflejo, pero también es cierto que muchas veces este esfuerzo de difusión, de información y de divulgación no tiene detrás una intención democratizadora, sino muchas veces una intención de cumplir con estándares internacionales, de obtener valores de audiencia y de mejorar el riesgo país. Un poco, básicamente, la situación, unos criterios diferentes, ¿no? Pero hay ahí un proceso de evolución que se nota en las políticas y creo que es parte de lo que todavía hay mucho por hacer en el sector público. Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes, por este rol de comentarista hoy. Muchísimas gracias, Carlos. Voy a cerrar con tres ideas en fuerza que me parecen que dejas para dejar abierta la conversación como siempre queremos en este podcast. Uno es esto último que dijiste del papel que juegan digamos, que juegan estas políticas de transparencia, particularmente en lo que atañe a los recursos públicos frente a la democracia, al fortalecimiento de la democracia, o sea, entender el rol que tiene, primero que estos recursos son públicos, es cierto que están al servicio de lo público y la necesidad de generar valor público, que estas entidades entiendan, digamos, trasciendan ese rol como de vigilantes del gasto a convertirse, digamos, en un poco en actores del bienestar ciudadano y de la democracia. Me parece que eso es fundamental y lo dijiste. Por otro lado, me parece que muestras cómo, digamos, en estos estados de evolución, las entidades financieras que han entendido que el presupuesto es un medio y no un fin, creo que eso es fundamental, lo has dicho también,
son las más avanzadas, cuando entendemos que estamos al servicio de de algo más grande que cuidar el gasto, ¿no? O sea, no, el retener el recurso no es el fin, es administrarlo de manera eficiente, inteligente, y digamos, eso requiere un esfuerzo mucho más grande que solo vigilar o controlar. Me parece que lo dijiste muy claramente, eso me encanta. Y por último, digamos, este comentario sobre la sobrecarga cognitiva, y es decir, yo puedo hacer que hay una cosa aquí en música en Colombia que dice que la cura resulta más mala que la enfermedad. Bueno, tú la debes conocer. Y sí, digamos, todo y nada son cuantificadores universales. Yo puedo aplastar a mi audiencia en información, y eso puede ser aún peor que no ser transparente, digamos. Eso me parece fundamental en esto, como para dejarlo abierta la conversación con nuestras y nuestros funcionarios y con la gente que nos escucha. Dicho esto, muchísimas gracias. Le quiero agradecer nuevamente a todas las personas que nos han acompañado en este año que inauguramos este podcast. A ti, Carlos, volver a felicitarte por ese trabajo, a Mercedes por ser la coproductora y a hoy la comentadora. Y esperamos que nos acompañen de nuevo en el año 2026. Deseamos que sea un año bueno para la democracia en América Latina y el mundo. Muchas gracias. Gracias, Carlos, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, un gusto, un privilegio, Igualmente. mucho éxito. Gracias.